Hola, mi nombre es Nicolás García, soy pastor de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura y este vídeo es para responder a otra persona que nos ha escrito haciéndonos una nueva consulta. Se trata de Antonio, no tenemos más datos, solamente el nombre. Él nos escribe diciéndonos: pertenezco a una congregación donde creo se predica la verdadera palabra. Yo compruebo con la Biblia lo que oigo, pero también compruebo lo que oigo de Guillermo Maldonado y me quedo confuso, pues con su explicación me lleva a ver que también es cierto lo que él dice. ¿Cómo hago para saber quién tiene la sana doctrina? Por último, ¿debemos asistir a los cultos que se nos invita, aunque no estemos conformes a lo que se predica? Muchas gracias por su página, es muy buena. Atentamente, Antonio. Bien, en primer lugar, Antonio, muchas gracias por escribirnos y hacernos partícipes de tus dudas, que pueden ser también las dudas de otras muchas personas. Dicho esto, es importante entender que la palabra de Dios es una, y una, por tanto, la manera correcta de interpretarla. Con esto quiero decir que no se pueden sostener dos verdades distintas y contradictorias con la misma palabra de Dios. Cuando esto ocurre, por lo general, uno tiene la razón, uno tiene la verdad, y al otro le falta información. Jesús dijo: yo soy la verdad, Juan 14:6. Y también dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así pues, si queremos conocer la verdad, debemos escudriñar las Escrituras, como Él nos manda, porque las Escrituras dan testimonio de Él, que es la verdad. Desde luego es más fácil que otro lo haga y nos diga qué debemos creer, pero es muy arriesgado, porque nunca estarás seguro de si te están diciendo realmente la verdad, a menos que tú lo compruebes por ti mismo. Esto es lo que hacían los creyentes de la ciudad de Berea, según nos enseña el evangelista Lucas, el historiador Lucas, en Hechos 17, del 10 al 11. Por otro lado, el apóstol Pablo, en la epístola que él escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versos del 11 al 16, se nos enseñan algunas cosas interesantes que pueden ayudarnos a responder tus preguntas. En primer lugar, Pablo dice que Cristo mismo instituyó los ministerios para perfeccionar a los santos, lo cual quiere decir que los siervos de Dios estamos en la iglesia para enseñar, para preparar, para instruir a los creyentes. En segundo lugar, Pablo explica el para qué, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y añade una cosa interesante, dice: para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo cual quiere decir que no todos los siervos, o los que se dicen ser siervos de Dios, realmente lo son. Razón de más para que nosotros lo comprobemos. Jesús mismo nos advirtió de esto cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Eso está en Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Para poder entender bien esta palabra de Jesús, debemos interpretarla a la luz de la misma palabra de Dios. Me explico. Si tenemos dudas con respecto a algún pasaje o alguna palabra que aparece en un pasaje, para poder entenderla bien tenemos que acudir a otros pasajes en los que aparezcan esas mismas palabras. Y cuando Jesús está hablando de fruto, algunos interpretan que se refiere a que si mucha gente sigue a un determinado maestro, es señal de que ese maestro tiene muchos frutos. Así que los que consiguen mayor número de adeptos, mayor número de seguidores, son aclamados como mejores siervos de Dios. Ahora, la cuestión que debemos plantearnos es si Jesús estaba hablando de números de seguidores al hablar de frutos, o si estaba hablando de algo totalmente diferente. Si buscamos esa misma palabra, frutos, que en el original griego es karpos,
si buscamos esa palabra en otros pasajes, nos puede dar una mejor idea de a qué se estaba refiriendo Jesús al hablar de frutos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23, se nos habla de frutos, los frutos del Espíritu, que de esto es de lo que va. Y se nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En fin, estos son los frutos de los que Jesús estaba hablando, al decir, por sus frutos los conoceréis. Jesús hablaba de personas en las que pudiéramos ver estos frutos en su vida. Y si no los vemos, entonces debemos llegar a la conclusión de que son falsos profetas. ¿Cómo podemos descubrir y librarnos de estos malos hombres? Bueno, dejándonos guiar por la palabra y por los pastores que Dios ha puesto para prepararnos, para guiarnos en su pueblo. Por último, Pablo, en ese mismo pasaje de Efesios, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O lo que es lo mismo, que siguiendo la verdad en amor, maduremos como cristianos. A estos pasajes, añadiré uno más, el de Juan 8, 31 y 32. Ahí dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como quiera que has citado o has mencionado a Guillermo Maldonado, quien se autoproclama apóstol de Jesucristo, debemos comprobar si el tal Maldonado se ajusta a la medida de siervo de Dios que da las Sagradas Escrituras o aquellos que se sirven de Dios. Es decir, comprobar de si es un verdadero siervo de Dios o un falso profeta. Sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo escogió a 12 apóstoles. Mateo capítulo 10 del 1 al 4 nos lo enseña y nos da incluso los nombres de los 12 apóstoles. Posteriormente a la muerte de Judas, los apóstoles eligieron a Matías. Personalmente pienso que ellos se adelantaron al plan establecido por Dios, porque a quien llamó Jesús como apóstol no fue a Matías, sino a quien llamó, y lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, fue al apóstol Pablo. Así pues, solo 12 apóstoles. Si quitamos a Judas y ponemos a Pablo en su lugar, solo 12 apóstoles fueron los escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Prueba de ello es que al final de la Biblia, en el último libro, en Apocalipsis, y en los últimos capítulos, en el penúltimo capítulo, en el capítulo 21, verso 14, hablando de la Nueva Jerusalén, se nos dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, la pregunta surge, ¿cuántos apóstoles nombró el Señor? 12, no más. Por tanto, al finalizar las Escrituras, seguimos viendo a 12 apóstoles. En todo el Nuevo Testamento no se ven más apóstoles. Ahora bien, ¿se nombran otros apóstoles en la Biblia? Bueno, sí, tengo que reconocer que sí. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 2, tenemos la carta que Cristo le dicta al apóstol Juan para el ángel de la iglesia de Éfeso. Y ahí le dice, en el capítulo 2, 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por tanto, la Biblia sí habla de otros apóstoles, aparte de los 12, pero apóstoles que se dicen ser apóstoles, y no lo son, sino que son mentirosos. Por esta razón sabemos que Guillermo Maldonado miente cuando se autoproclama apóstol de Jesucristo, pues Cristo solamente escogió a 12. Cuando los apóstoles delegaron el cuidado de la iglesia, lo hicieron imponiendo sus manos para instituir pastores, no más apóstoles. En Tito 1, por ejemplo, Pablo le dice a Tito, por esta causa,
te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando Pablo es consciente de que su final se acerca y se va a despedir de los ministros que ha instituido en las iglesias que él fundó, se nos dice en Hechos capítulo 20 del 17 al 20 que enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Como vemos, Pablo había instituido ancianos, obispos y pastores que apacientan la iglesia. En realidad, esos tres términos, ancianos, obispos y pastores, son un mismo ministerio. Es decir, se refieren a la persona que dirige, supervisa, apacienta, alimenta, cuida de la iglesia del Señor. Por otro lado, sabemos que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Es decir, que los apóstoles y los profetas fueron escogidos por Dios para establecer el fundamento de la iglesia. Si dicho fundamento ya está puesto, ¿necesitaríamos otros fundamentos nuevos, diferentes a los que ya están establecidos en la palabra de Dios? Evidentemente no. Por eso no necesitamos más apóstoles. Según el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Él añade: el cual es Jesucristo. Si Guillermo Maldonado miente en cuanto a su llamado, encumbrándose hasta una posición a la que Dios no ha llamado sino solo a 12 hombres, cuyos nombres los tenemos en la Biblia, debemos concluir que aunque diga algunas verdades, estas van a estar mezcladas con falsedades y mentiras. Por otro lado, le vemos en diferentes vídeos en las redes, en internet, maldiciendo a quienes le juzgan. Él llega a decir literalmente: quiero decirte algo, como apóstol de Dios, dice Guillermo Maldonado, yo desato juicio sobre ellos. Se refiere a quienes le critican. Hay una unción sobre mí que muy raras veces la he usado, y es decretar juicio sobre mis enemigos. Bueno, él llega a decir que terminarán muertos leprosos en la cárcel, destruidos por el pecado y por el mismo infierno. Así que él advierte: no se meta conmigo ni con la iglesia. Tendríamos que preguntarnos si estas actitudes son las que debemos esperar de un siervo de Dios. Por ejemplo, ¿actuaba así Jesús? Desde luego que no. La Biblia afirma que aun cuando le maldecían, él guardaba silencio. ¿Nos enseñaron así los apóstoles que debíamos actuar? Desde luego que no. Está escrito que Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, del 38 al 39. Todos sabemos que los verdaderos apóstoles, los apóstoles de Jesucristo, creyeron y vivieron esa enseñanza, esa doctrina de Jesús. Por eso Pablo escribió en Romanos 12:14: bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Por otro lado, por si fuera poco, del 2006 al 2008 profetizó, me refiero a Maldonado, profetizó que en Ecuador la candidata Melba sería presidenta en las elecciones. Según Maldonado, el Espíritu se lo dijo, su Señor se lo había dicho. Lo que está claro es que el Espíritu que se lo dijo y su Señor no es tu Señor o el mío, no es el Señor del cielo y de la tierra, ni es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo que dice, lo cumple. Y eso nunca sucedió. Melba nunca llegó a ser presidenta de Ecuador, sino que fue reelegido Correa. La pregunta que debemos hacernos es: ¿miente o se equivoca el Espíritu Santo? La respuesta debe ser no. Por tanto, el Espíritu al que escucha Guillermo Maldonado no es el Espíritu Santo, sino un espíritu de mentira. Ahora, leamos algo que sí
inspiró el Espíritu Santo de Dios. Se encuentra en Deuteronomio 16, del 20 al 22. Está escrito que el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Dios, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que el profeta dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pienso que se puede decir más alto, pero no más claro. Dios nos está dando la clave para descubrir a los falsos profetas, y a Guillermo Maldonado le encaja este traje a la perfección. Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Es interesante tener en cuenta que la palabra Cristo en griego, o Mesías en hebreo, en el castellano, traducida al castellano, sería ungido. Así pues, Jesús nos está diciendo que se levantarán falsos ungidos y falsos profetas. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas cosas, hemos aprendido varias cosas. Primero, hay una sola verdad. Segundo, Jesús es la verdad. Tercero, por la palabra de Dios se da a conocer la verdad. Cuarto, todos debemos conocer suficientemente la Biblia. Quinto, debemos de seguir la verdad, no solo conocerla, sino seguirla en amor. Sexto, para ayudarnos, Dios ha instituido ministerios, pastores, que nos enseñan y nos guían en la verdad. Séptimo, como hay algunos falsos ministros, debemos probarlos. Octavo, debemos analizar sus vidas para ver si tienen o no los frutos del Espíritu Santo. Noveno, si no tienen los frutos del Espíritu Santo, debemos apartarnos de ellos. Décimo, si Dios ha puesto pastores en la iglesia, dejemos que ellos nos enseñen y nos guíen. Por tanto, Antonio, creo que debes dejar de oír a falsos profetas como Guillermo Maldonado y creer al siervo de Dios que ha puesto como pastor de tu congregación. Él fue llamado y capacitado para enseñarte a fin de que dejes de ser niño y seas maduro en la fe. Sigue las instrucciones de la palabra de Dios y lo conseguirás. En cuanto a tu segunda pregunta, de si debemos asistir a los cultos que se nos invita, aunque no estemos conforme a lo que se predica, debemos asegurarnos de que la verdadera razón por la que no estamos conformes con lo que se predica es correcta. Es decir, porque Pablo profetizó que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Así pues, muchos no están conformes con la predicación de la palabra de Dios, sencillamente porque no la soportan. Yo espero que ese no sea tu caso. Ahora bien, si lo que se predica no es conforme a lo establecido por Dios en su palabra, lo que debes hacer es buscar congregaciones en las que se predique la sana doctrina. De esa manera no te sentirás incómodo. Actualmente hay congregaciones a gusto de todos, pero recuerda, lo que debes buscar en una congregación no es que tenga el templo más grande o más bonito, ni que tenga el mejor equipo de sonido o mejor grupo de alabanza, ni ninguna cosa de este tipo, sino que sea un lugar donde de verdad se predique las Sagradas Escrituras, que se predique la verdad tal y como está escrita en la Biblia. Bueno, y hasta aquí la respuesta. Yo espero que te hayan podido ayudar y bueno, que Dios te bendiga. Por favor, sigan haciéndonos preguntas. Estamos aquí para responderlas con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.